El influyente psiquiatra Carl Jung delineó 8 indicadores clave de una configuración mental extraordinariamente infrecuente. Si logras identificar en tu propia experiencia siquiera la mitad de estas características distintivas, te encuentras, sin lugar a dudas, entre lo que podríamos denominar la vanguardia psicológica de la humanidad. A lo largo de sus vastas décadas de metódica investigación y análisis clínico, Jung documentó que un porcentaje mínimo, inferior al 5% de la población global, llega a desarrollar lo que él conceptualizó como la conciencia diferenciada. Esta es una modalidad de percepción y vivencia de la realidad que trasciende con creces el umbral de la experiencia humana convencional. Es, de hecho, un nivel de entendimiento al que la gran mayoría de las personas jamás se aproxima. La paradoja del individuo avanzado. No obstante, he aquí el elemento más desconcertante. Estos individuos con un perfil mental tan avanzado a menudo pasan toda su existencia cargando con la íntima convicción de que existe un fallo o un defecto fundamental en su ser. Jung recopiló numerosos historiales clínicos de personas dotadas de una inmensa profundidad psicológica, una riqueza interior que pocos alcanzan, a quienes, a lo largo de su vida, se les había comunicado, de forma explícita o implícita, que su intensidad innegable, su sensibilidad exquisita y su tenaz rechazo a conformarse con explicaciones triviales o superficiales eran, irónicamente, grandes defectos de personalidad. Jamás se les presentó esto como lo que realmente es, señales inequívocas de una sofisticación mental y perceptiva excepcional. La evolución silenciosa de la conciencia. Y aquí es donde reside la visión transformadora que a la mayoría de los pensadores les pasa inadvertida. Jung no se limitó a creer que estas personalidades raras eran simplemente distintas. Su tesis era mucho más audaz, las consideraba psicológicamente evolucionadas. En su perspectiva, estas mentes representaban el próximo escalón en la evolución de la conciencia humana. Eran, en esencia, los precursores. Por consiguiente, en este análisis exhaustivo, nos sumergiremos profundamente en los principios de la psicología analítica junguiana para desvelar, uno por uno, los 8 criterios definitivos que perfilan a esta clase de personalidad de élite. Si, al examinar estos patrones, sientes un eco resonante en tu interior, descubrirás la clave para interpretar todo aquello que la gente te ha reprochado, ser supuestamente demasiado intenso, demasiado sensible o excesivamente complejo. Entenderás que el problema no radica en que tú seas demasiado grande para el mundo, sino que, de hecho, el mundo aún es demasiado pequeño para la vastedad de tu ser. Los rasgos no son defectos, son mejoras. Jung puso al descubierto una verdad que la psicología contemporánea todavía aborda con notable cautela: aquellas características personales que te han hecho sentir crónicamente como un forastero o un marginado no son, en absoluto, imperfecciones. Por el contrario, representan mejoras fundamentales de tu sistema psíquico. No estás roto, eres la prueba de un avance. En una de sus reflexiones más penetrantes, Jung afirmó: el privilegio de toda una vida consiste en llegar a ser quien realmente eres. Pero, ¿qué ocurre cuando la esencia de quien eres no encaja, por definición, dentro de los estrechos y rígidos compartimentos de lo que la sociedad ha dictado como normal? Si tu profundidad, tu vehemencia y tu negativa a habitar una existencia meramente superficial se consideran debilidades, entonces estás ante una clara evidencia de lo que definiremos como arquitectura psicológica avanzada. El imperativo de la no conformidad. Analicémoslo bajo la lente de la perspectiva evolutiva. Históricamente, cada avance significativo de la humanidad ha sido impulsado por aquellos individuos que sencillamente no podían tolerar el statu quo. Eran personas que sometían todo a un escrutinio implacable, que experimentaban cada emoción con una resonancia inusual y que lograban visualizar potenciales y realidades que la colectividad ni siquiera podía concebir en sueños. No obstante, la tragedia persiste. La sociedad actual, en lugar de celebrar estas fuerzas motoras, les enseña de manera constante a sofocar sus mayores atributos. Es altamente probable que te hayan recriminado en innumerables ocasiones por ser demasiado susceptible, demasiado apasionado, excesivamente grave o demasiado profundo. Jung, sin embargo, comprendió que estas presuntas fallas son, de hecho, los marcadores de la diferenciación psicológica. Esta es la excepcional capacidad de procesar la realidad con un grado de intensidad y una complejidad que la mayoría jamás desarrolla. La confirmación científica y la responsabilidad. La neurociencia moderna comienza a validar estas tesis.
El trabajo pionero de la doctora Elaine Aron sobre las personas altamente sensibles, PAS, revela que cerca del 20% de la población procesa los estímulos sensoriales y la información emocional con mayor profundidad. Pero Jung identificó algo aún más escaso: individuos cuya estructura psicológica íntegra está construida a un nivel superior de complejidad. Lo más extraordinario de todo es que, con frecuencia, estas personas ocultan deliberadamente sus dones porque se les ha adoctrinado para verlos como pesadas cargas. Has aprendido a atenuar tu propia luz porque su pleno brillo resultaba abrumador para el entorno. Has optado por encogerte porque tu verdadera dimensión hacía sentir incómodos a los demás. Esta supresión es un mecanismo de supervivencia aprendido que debe ser desmantelado. Signo 1. Profundidad emocional que roza lo místico. El primer indicio de esta rareza psicológica es una profundidad emocional tan vasta que puede percibirse como algo casi sobrenatural. Jung hizo un descubrimiento fascinante sobre la intensidad de los afectos. Halló que ciertos individuos no se limitan a sentir las emociones de manera pasiva, más bien, experimentan lo que él denominó complejos cargados de afecto. Estos son oleadas emocionales que arrastran consigo múltiples estratos de significado, percepciones agudas y una resonancia psicológica profunda. Para ti, las emociones no son meros estados pasajeros, son sinfonías completas que se manifiestan a través de ti. Eres capaz de percibir la tensión afectiva de un espacio antes de que se pronuncie la primera palabra, y puedes captar las corrientes subterráneas de las intenciones de las personas sin necesidad de que te expliquen nada. Lo que Jung comprendió, y que muchos enfoques terapéuticos aún pasan por alto, es que esto no es inestabilidad emocional. Es, por el contrario, sofisticación emocional. Cuando sientes intensamente, no estás exagerando o reaccionando desmesuradamente, estás accediendo a lo que Jung denominó el inconsciente objetivo o psique profunda, las capas más recónditas de la experiencia humana de las cuales la mayoría se ha desconectado activamente. En tu sistema, absolutamente todo es información. Cada pequeña irritación, cada sutil modulación en el tono de voz, cada expresión facial efímera se convierte en una vía directa para comprenderte a ti mismo y a los demás en un nivel de diferenciación radicalmente superior. Signo 2. Cuestionamiento de la realidad con curiosidad sagrada. La mayoría de la gente habita lo que Jung calificó como una vida no consciente. Siguen un programa mental heredado que nunca se detienen a interrogar, hábitos, supuestos y normas sociales que simplemente absorbieron de su entorno. Pero en tu caso, te resulta imposible dejar de cuestionar. No buscas únicamente una respuesta sencilla, buscas, ante todo, la verdad esencial. Jung te habría clasificado como alguien con una función de pensamiento activa, una mente intrínsecamente diseñada para ir más allá de la superficie. No te limitas a preguntar qué sucedió, la pregunta obligada es por qué está sucediendo y cuál es su significado fundamental. ¿Por qué la gente tolera relaciones que los consumen? ¿Por qué aceptamos sistemas que atentan contra el potencial humano? ¿Por qué fingimos que una conversación superficial equivale a una conexión genuina? Jung bautizó esta aptitud mental como la función trascendente, la destreza para ver más allá de las limitaciones actuales y abarcar múltiples niveles de la verdad simultáneamente. Sin embargo, esta curiosidad sagrada tiene un costo. Tu constante cuestionamiento se convierte en una amenaza directa para las ilusiones que mantienen a los demás en su zona de confort. Aquellos que se resisten al crecimiento personal a menudo perciben tu mera presencia como un ataque. Te tildan de ser demasiado o excesivamente analítico porque tus preguntas, por su naturaleza, desestabilizan su equilibrio psicológico. Si alguna vez te han dicho que piensas demasiado a fondo, considéralo no como una crítica, sino como una confirmación de este signo. Esta inclinación a la verdad profunda es la que impulsa la filosofía, la ciencia y todo arte verdadero. Signo 3. Independencia consciente y autosoberanía. Jung afirmó que la cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Las personalidades raras aprenden a ejecutar esta autoaceptación muy temprano en la vida, frecuentemente porque las circunstancias los obligaron a ello. De acuerdo con las observaciones junguianas, muchos individuos excepcionales desarrollan una conciencia individualizada mucho antes que el promedio. Esto suele ser el resultado de la adversidad temprana, el aislamiento persistente o la experiencia de ser profunda y constantemente incomprendido.
La gente de tu entorno tiende a asumir que tu independencia es simplemente un mecanismo de defensa o un rasgo frío. No lo es. Es un logro psicológico. Comprendiste intuitivamente que depender de la validación externa es equivalente a hundirse en arenas movedizas emocionales. Construiste tu sentido de identidad de adentro hacia afuera, y en el proceso, te levantaste, a menudo en soledad, para forjar un sentido de ser que no puede ser socavado ni arrebatado por la desaprobación, la ausencia o la incomprensión de terceros. Este trayecto de autodescubrimiento es lo que Jung denominó individuación, el camino ineludible hacia la totalidad interna. La mayoría lo evita porque requiere encarar la propia sombra, los aspectos negados de uno mismo. Tú, en cambio, has atravesado la incomodidad para alcanzar la claridad. Tu soledad elegida no es aislamiento, es un santuario interno donde se nutre tu crecimiento más auténtico. Signo 4. Conciencia hiperperceptiva e intuitiva. Jung revolucionó la psicología al reconocer la intuición como una función psíquica legítima y vital. La describió como la percepción a través del inconsciente, la habilidad de discernir posibilidades, tendencias y patrones intrincados antes de que emerjan a la conciencia racional. Tú no te limitas a observar a la gente, tú la lees. Notas las microexpresiones fugaces, los cambios en la energía del ambiente, las tensiones que se ocultan bajo la superficie y el significado que reside en el silencio. Ves la verdadera historia detrás del comportamiento superficial y escuchas la verdad que se oculta tras las palabras. Esto no es paranoia o suspicacia, es una sensibilidad psicológica operando a niveles avanzados. Sin embargo, Jung advirtió de un riesgo crítico. Si no proteges esta sensibilidad, sufrirás agotamiento extremo. Te conviertes en el regulador emocional no asignado de cada entorno. Asumes el papel de terapeuta involuntario y terminas cargando con pesos emocionales que no te corresponden. La intuición, si bien es un regalo, debe ser manejada con rigor. La capacidad de detectar el malestar en los demás no implica la obligación de resolverlo, sino la responsabilidad de la autodeterminación y la protección energética. El alto nivel de conciencia requiere altos niveles de límites personales. Signo 5. Prioridad absoluta de significado sobre todo. Enfatizando su idea central, Jung insistió en que solo las personas raras realmente viven la verdad de convertirse en quienes están destinados a ser. Tu psique está intrínsecamente programada para rechazar la inautenticidad. Simplemente no te permite fingir una vida que no es tuya. Eres incapaz de vivir en función de la aprobación externa, no puedes participar en conversaciones vacías y no puedes perseguir objetivos que carecen de resonancia anímica. Tu configuración psicológica demanda profundidad, coherencia interna y autenticidad sin paliativos. Pero Jung descubrió algo todavía más potente sobre quienes anteponen el significado. A menudo se transforman en lo que llamamos catalizadores evolutivos. Cuando te niegas categóricamente a llevar una vida superficial, tu existencia, por sí misma, fuerza inconscientemente a otros a confrontar sus propias faltas de autenticidad. Tu presencia funciona como un espejo silencioso que pone en evidencia aquello que los demás han estado evitando dentro de sí mismos. Y, a veces, la gente te guarda resentimiento por ello. Pero no te resienten a ti, resienten la verdad ineludible que tu existencia refleja sobre ellos. El significado es tu brújula interna, y tu rechazo a desviarte de él es un acto de coraje que tiene un impacto en la conciencia colectiva. Signo 6. Superación constante de entornos y relaciones. Jung observó que la gran tragedia en muchas familias era la vida no vivida de los padres. Pero, ¿qué sucede cuando un individuo se niega a llevar una existencia de renuncia? ¿Qué ocurre cuando la autenticidad se elige sobre la tradición o la expansión sobre la comodidad? Simplemente, se crece. Y al crecer, se produce un inevitable desprendimiento. Jung denominó a esto el ciclo de muerte y renacimiento psicológico, el despojarse de identidades obsoletas y el nacimiento de un ser más alineado con la verdad interna. Los individuos raros atraviesan este ciclo con mayor frecuencia que la mayoría. Mientras otros se aferran a la familiaridad, tú te diriges sin temor hacia la transformación. Esto implica un costo emocional muy real. Es muy probable que las personas que te conocieron en el pasado ya no te reconozcan. Y la razón no es que te hayas vuelto difícil o distante, la razón es que superaste la versión de ti mismo con la que ellos se sentían cómodos. Te aceptaban cuando te minimizabas o cuando buscabas complacerlos.
Pero en el instante en que te expandiste de manera auténtica y sin pedir disculpas, interrumpiste los roles fijos que esperaban que desempeñaras. En este punto, la visión de Jung es crucial. La evolución psicológica es un proceso irreversible. Una vez que se despierta la conciencia, no se puede volver a adormecer. No puedes desaprender lo que sabes ni dejar de ver lo que has visto. No puedes volver a encajar en espacios que exigen que te desconectes de tu propia alma. Si las personas que te rodean insisten en que has cambiado, la realidad es que simplemente dejaste de apagar tu luz y ellos no están habituados a verte completamente encendido. La evolución no se negocia. Signo 7. Presencia que transforma a los demás. Jung declaró que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Pero, ¿qué ocurre si eres el tipo de persona cuya mera presencia inicia la transformación en los demás, incluso sin proponértelo? Jung identificó una rara capacidad que llamó sostener el espacio, holding space, la habilidad de estar tan profundamente presente, tan auténtico y tan atento que la gente se siente suficientemente segura para revelar verdades que jamás han articulado en voz alta. Tú no fuerzas el cambio, tu autenticidad lo activa. Cuando la gente interactúa contigo, se siente vista, no juzgada o analizada, sino verdaderamente vista en su esencia. Tú no escuchas con el objetivo de responder, escuchas para comprender la parte de ellos que ni siquiera ellos mismos han entendido. Captas el temblor en su voz antes de que lo sientan y percibes lo que sus palabras intentan desesperadamente ocultar. Como resultado, ocurre algo poderoso, las personas se transforman en tu esfera de influencia. Sin embargo, existe un costo oculto del que Jung previno. Las personas con este don a menudo se convierten en anclas emocionales para todo su círculo. Sostienen el espacio para otros con tal facilidad que nadie se acuerda de sostener el espacio para ellos. Jung lo denominó el síndrome del ayudador, Helper Syndrome, un patrón inconsciente en el que el individuo raro sacrifica sus propias necesidades emocionales por la costumbre de cargar con las de todos los demás. La solución no es dejar de ser empático, sino cultivar el discernimiento estratégico. Es imperativo aprender a seleccionar quién merece acceso a tu presencia, porque no todos están listos para recibirla y proteger tu energía. Signo 8. Percepción de un propósito indefinido pero ineludible. La última señal es un sentimiento interno de un propósito mayor que aún no has logrado definir completamente. Jung sentenció: tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Y tú llevas despierto por mucho tiempo. Aunque tu vida no parezca estar completamente resuelta o enfocada, hay una certeza silenciosa en tu interior, la sensación de que estás predestinado a algo que va más allá del ordinario, algo que solo tú puedes manifestar en el mundo. Jung lo describió como la función trascendente, el impulso interno hacia la individuación y la realización de un propósito. Para las personalidades raras, este llamado puede ser a la vez inspirador y profundamente frustrante. Te sientes atraído por algo significativo, aunque el mapa para llegar allí sea aún incompleto. Pero la verdad esencial que Jung desentrañó es esta: tu propósito no es aleatorio ni vago, es potencial que busca activamente su expresión. Cuando personas como tú ignoran o sofocan esta vocación interna, no solo se sienten insatisfechas, comienzan a manifestar síntomas psíquicos, ansiedad crónica, un profundo sentido de falta de significado o incluso depresión. Jung explicó que vivir en desacuerdo con tu tipo crea un conflicto interno que ningún logro externo puede remediar. Este sentido de propósito que sientes no tiene que ver con la fama o el reconocimiento social, sino con la alineación total, vivir en armonía inquebrantable con tu naturaleza más profunda y rara. Las 3 etapas del desarrollo psicológico raro. Para ayudarte a ubicarte en tu propio viaje evolutivo, Jung identificó etapas distintas por las que transitan invariablemente los individuos raros. Etapa I. El forastero inconsciente. En este punto, te sientes diferente, pero no entiendes la razón. Tus rasgos únicos se perciben como defectos. Lucharás por encajar, por ser normal, y cuanto más te esfuerzas, mayor es la sensación de desconexión. Jung observó que en esta fase las personas a menudo desarrollan una rigidez de la persona, construyen una máscara social tan pulcra y aceptable que pierden contacto con su identidad auténtica. Es la etapa del agotamiento, la ansiedad y la necesidad de ocultar las partes más fascinantes de ti mismo.
Etapa 2. El individuo despertando. Aquí es donde la luz cambia. Comienzas a ver tus rasgos no como cargas, sino como dones. Empiezas a comprender los tipos psicológicos de Jung y, finalmente, sientes que encajas en la conciencia. Iniciarás la integración de la sombra, el proceso de reclamar aquellos aspectos de ti que te enseñaron a rechazar. Dejas de disculparte por tu profundidad, dejas de tolerar relaciones superficiales y te niegas a permitir que otros apaguen tu luz. Esta es la etapa en la que empiezas a elegir activamente tu ser. Etapa 3. La conciencia individuada. En este nivel, integras plenamente tus rasgos raros en una identidad estable y coherente. Sabes quién eres, qué es importante y cuál es tu misión. Has alcanzado la totalidad psicológica, la capacidad de expresar tu ser auténtico mientras mantienes una conexión con el mundo. Aquí, te conviertes en un faro de luz, no por intención, sino por simple encarnación. Tu autenticidad ofrece permiso a otros para ser auténticos. Tu claridad ayuda a otros a encontrar la suya. Tu profundidad invita a la inmersión colectiva. Te transformas en un catalizador para el crecimiento colectivo por el mero hecho de ser quien eres. Las fuerzas oscuras que sabotean a los individuos raros. Jung también emitió una severa advertencia. Cuanto más evolucionada es la personalidad, más peligrosa es su sombra. Incluso los individuos más avanzados portan patrones inconscientes que pueden atraparlos. 1. La sombra de la superioridad. Esto sucede cuando tu rareza te hace sentir intrínsecamente por encima de los demás. Jung advirtió que esto conduce al aislamiento arrogante y a la inflación psicológica. La creencia es que ser raro equivale a ser superior. No es así. Equivale a tener una mayor responsabilidad. 2. La sombra mesiánica. Es la creencia de que tu destino es salvar o rescatar a todos a tu alrededor. Jung lo vio como el camino más rápido hacia el agotamiento crónico, el resentimiento y el colapso emocional. Estás aquí para inspirar, no para ser un salvador, para guiar, no para cargar el peso de otros. 3. La sombra del martirio. Es la idea de que ser raro te condena a sufrir. Es la creencia falsa de que tu profundidad exige el sacrificio de la felicidad, la comodidad o la conexión genuina. Es totalmente falso. Tu rareza no debe ser tu prisión, sino tu liberación. El discernimiento psicológico, quien drena y quien eleva. Jung señaló que uno de los mayores indicadores de madurez psicológica es la capacidad de discernir con quien es posible una relación auténtica y quien busca algo distinto a una conexión recíproca. No todas las personas están preparadas para manejar tu profundidad, no todas merecen tu presencia, y no todas están equipadas para encontrarte a tu mismo nivel de conciencia. El discernimiento psicológico es la habilidad esencial de reconocer quién te drena, quién te apaga, los atenuadores de luz, quién te iguala, los emparejadores de luz, y quién te eleva. Cuanto más rara es tu naturaleza, más vital se vuelve esta habilidad para tu bienestar y supervivencia emocional. Tu intensidad es guía, no fracaso. Jung creía firmemente que con una arquitectura psicológica avanzada viene una responsabilidad inherente. No eres diferente solo para tu propio beneficio, eres diferente al servicio de algo más amplio. Escribió que los individuos con una conciencia evolucionada actúan como puentes entre el inconsciente y la conciencia colectiva. A través de tu profundidad, tu cuestionamiento y tu negativa a aceptar respuestas superficiales, ayudas a la humanidad a avanzar. Por eso te resulta insoportable la conversación trivial, por eso te repugna la manipulación y por eso te niegas a aceptar sistemas que aplastan el espíritu humano. Tu psique no es dramática, es evolutiva. Fuiste diseñado para ver lo que otros ignoran, para cuestionar lo que otros aceptan y para sentir lo que otros suprimen. Tu insatisfacción no es un fracaso personal, es tu guía más precisa. El legado de Jung: no eres demasiado, eres necesario. Jung dedicó su vida a comprender a personas como tú porque sabía una cosa crucial: no estás aquí para encajar, estás aquí para evolucionar el mundo. El planeta no te necesita más pequeño, más silencioso o más fácil de manejar. El mundo te necesita completamente expresado, plenamente despierto y completamente raro. Si estás listo para abrazar tu rareza psicológica sin necesidad de excusas, comenta ahora mismo: soy conciencia evolutiva en forma humana.
Y si deseas profundizar aún más en las estrategias para proteger tu energía de las fuerzas inconscientes, asegúrate de suscribirte al canal y mira inmediatamente este video, donde revelo el inquietante descubrimiento de Jung sobre cómo la gente inconsciente puede drenar la vitalidad de las personalidades avanzadas. El mundo necesita que dejes de encogerte. Tu profundidad es un regalo, tu intensidad es poder y tu rareza es tu mayor contribución a la evolución humana.